En el principio, Dios. No hay explicación, no hay justificación, no hay introducción filosófica. La Biblia comienza con una afirmación absoluta, poderosa y eterna. Dios es el origen de todo. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, Dios ya era. Esta primera frase del Génesis no solo inicia un libro, sino que establece el fundamento de toda la fe cristiana. No estamos aquí por azar, ni por accidente, ni por evolución ciega. Estamos aquí porque un Dios personal, inteligente, amoroso y eterno, decidió crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta creación comenzó no desde el orden, sino desde el caos. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero allí, en medio de esa oscuridad sin forma, ya estaba presente el Espíritu de Dios, moviéndose sobre las aguas, preparando lo que pronto sería revelado. Entonces Dios habló. No usó herramientas, no formó con manos, no modeló con esfuerzo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es creativa, no describe, crea, no informa, transforma. Y desde ese instante, el universo comenzó a responder al mandato de su creador. La luz obedeció, el firmamento se separó, las aguas fueron contenidas, la tierra dio fruto. El sol, la luna y las estrellas tomaron su lugar, y la vida apareció, primero las plantas, luego los animales, y finalmente, el ser humano. Cada día de la creación no es solo un evento físico, es también una lección espiritual. Dios trae orden donde hay caos, Dios da luz donde hay tinieblas, Dios separa, establece, nombra y bendice. Y lo hace día tras día, también en nuestras vidas. A veces nos sentimos desordenados y vacíos. A veces estamos cubiertos de oscuridad, confundidos, rotos, silenciosos. Pero el Espíritu de Dios sigue moviéndose. Y su palabra sigue diciendo, sea la luz. Este primer capítulo de la Biblia es una declaración de esperanza. Dios no creó por necesidad, sino por amor. Y en cada etapa de la creación dijo, y vio Dios que era bueno. Desde el principio, Dios contempla su obra con agrado. Y no porque todo sea perfecto en sí mismo, sino porque todo responde a su propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Fuiste planeado desde la eternidad. Hay un diseño, una intención, un llamado. Y lo más hermoso es que Dios no solo creó el universo y se alejó. Number, el Dios del Génesis, sigue creando hoy. Sigue restaurando vidas, separando luz de tinieblas y trayendo orden a corazones confundidos. Haz silencio, escucha. ¿Dónde hay caos en tu vida? ¿Dónde sientes que todo está desordenado y vacío? Hoy, el mismo Dios que dijo, sea la luz, puede hablar a tu oscuridad. Y con una sola palabra, todo puede comenzar de nuevo. Ora así, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, hoy me acerco a ti reconociendo que tú eres el principio de todo. Habla a mi desorden, ilumina mis tinieblas y restaura en mí la imagen que tú soñaste. Gracias por crearme con amor. Que tu espíritu se mueva sobre mi vida y que tu palabra dé fruto en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí, en el sexto día, la creación alcanzó su punto más alto. Dios no habló simplemente diciendo, sea, como lo hizo con la luz o el mar. Ahora habla en plural. Es un diálogo dentro de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en consejo eterno, deciden formar algo que llevaría su reflejo. Hagamos al hombre, a su imagen, a su semejanza. El ser humano no es fruto del azar, ni producto del instinto. No es uno más entre los seres vivos. Es la única criatura hecha a imagen de Dios. Creado con dignidad, con propósito, con valor intrínseco. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Desde el principio, hombre y mujer reflejan a Dios de manera única y complementaria. Ambos fueron bendecidos. Ambos fueron enviados. Ambos fueron llamados a fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. El ser humano fue puesto como administrador de la creación, no para destruirla, sino para cultivarla, no para dominarla con violencia, sino para gobernarla con sabiduría. Desde el principio, Dios nos dio responsabilidad espiritual sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es la única vez en todo el relato en que Dios no solo dice bueno, sino bueno en gran manera. Porque al ver al ser humano, hecho a su imagen, con aliento divino, Dios contempló el reflejo de su amor y su gloria. Pero Génesis 2 nos lleva aún más cerca. Allí no vemos solo el panorama general, sino el acto íntimo. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se revela algo profundo. No solo fuimos creados con palabras, fuimos formados con manos divinas y llenados con el soplo de Dios. El polvo por sí solo es frágil. Se rompe, se dispersa, se ensucia, pero el polvo en las manos de Dios se convierte en instrumento eterno, y cuando recibe su aliento, se transforma en vida. Tú no eres solo carne y hueso, tú llevas dentro de ti el aliento de Dios. Tú fuiste creado con intención, formado con detalle y lleno con el espíritu de vida. Por eso la vida humana tiene valor desde su inicio hasta su final. Por eso el propósito del ser humano no es sobrevivir, sino reflejar a su Creador. Por eso nuestra identidad no depende del entorno, del pasado, ni de las opiniones de otros. Nuestra identidad está anclada en quién nos hizo y para qué nos hizo. Haz silencio. Respira hondo. Ese aliento que entra en tus pulmones hoy es el mismo que Dios sopló sobre Adán. Ese aire es señal de que sigues siendo portador de propósito. No importa tu historia, tus caídas, tus errores. Aún llevas la imagen, aún conservas el diseño, y Dios aún desea restaurar todo lo que se ha dañado. Ora así: Señor, gracias por crearme a tu imagen. Gracias por soplar tu vida en mí. Hoy me reconozco como tu creación preciosa. Ayúdame a vivir como portador de tu reflejo. Que mi vida te honre, te adore y te revele al mundo. Restaura en mí todo lo que el pecado ha deformado y recuérdame cada día que fui hecho por ti y para ti. Amén. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios no solo creó al hombre con intención, sino que también preparó un lugar específico para él, un jardín, un espacio de belleza, vida, abundancia y comunión. No fue un desierto, no fue una selva caótica, no fue un campo árido, fue un huerto bien diseñado, donde todo tenía propósito y armonía. Allí fluía agua pura que regaba la tierra. Allí crecían árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y allí también estaban dos árboles muy especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta escena nos revela una verdad profunda sobre el corazón de Dios. Él no creó al ser humano para la escasez, el abandono o la lucha por sobrevivir. Desde el inicio su deseo fue proveer, cuidar, acompañar. Dios es el primero en dar, el primero en sembrar, el primero en compartir. La vida humana fue pensada para desarrollarse en un contexto de bendición, equilibrio y presencia divina. Pero junto con la abundancia, Dios estableció un principio esencial: la libertad con responsabilidad. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se nos presenta el corazón del pacto entre Dios y el hombre. Obediencia nacida del amor. Dios no obligó, no programó, dio libertad y junto a ella un límite, un solo árbol, una sola advertencia. Todo lo demás era para disfrutar, explorar, cultivar, compartir. Pero este límite no era una trampa, no era crueldad disfrazada. Era una señal de que el hombre tenía la capacidad de elegir y que su amor hacia Dios no podía ser automático, sino consciente. Obedecer a Dios no era una carga, era una expresión de confianza, de creer que el Creador sabía lo que era mejor, de aceptar que había conocimiento y decisiones que solo le pertenecen a Dios, de reconocer que vivir bajo su guía es la verdadera libertad. Sin ese límite, no habría verdadera relación. Sin la posibilidad de decir no, tampoco habría posibilidad de amar con el sí. Este momento en el Edén nos habla a nosotros también. Vivimos rodeados de bendiciones que muchas veces no valoramos. Tenemos acceso a la palabra, a la oración, a la gracia, a la comunidad, al alimento espiritual. Pero a menudo nuestros ojos se fijan en aquello que está prohibido, en lo que Dios ha señalado como peligroso. Y en lugar de descansar en su sabiduría, nos sentimos tentados a cruzar el límite. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el deseo de independencia moral, el anhelo de decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, de tomar el control, de vivir sin rendir cuentas. Pero el resultado de esa lección es claro: y el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia no es simplemente romper una regla, es romper una relación, es desconectarse de la fuente de la vida. Y cuando el alma se separa del Creador, comienza a marchitarse, primero por dentro, luego por fuera. En el Edén Dios le entregó al hombre una misión: cultivar y guardar el jardín. Esto también nos habla hoy. No solo debemos recibir lo que Dios nos da, sino cuidarlo. La libertad no es licencia para el descuido, sino oportunidad para el amor responsable. La verdadera espiritualidad comienza cuando entendemos que los límites de Dios no son cadenas, sino protección, y que obedecerle no nos encierra, sino que nos preserva. Haz silencio. Respira hondo. Ese aliento que entra en tus pulmones hoy es el mismo que Dios sopló sobre Adán. Ese aire es señal de que sigues siendo portador de propósito. No importa tu historia, tus caídas, tus errores. Aún llevas la imagen, aún conservas el diseño, y Dios aún desea restaurar todo lo que se ha dañado. Ora así: Señor, gracias por crearme a tu imagen. Gracias por suplar tu vida en mí. Hoy me reconozco como tu creación preciosa. Ayúdame a vivir como portador de tu reflejo. Que mi vida te honre, te adore y te revele al mundo. Restaura en mí todo lo que el pecado ha deformado. Y recuérdame cada día que fui hecho por ti y para ti. Amén. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios no solo creó al hombre con intención, sino que también preparó un lugar específico para él, un jardín, un espacio de belleza, vida, abundancia y comunión. No fue un desierto, no fue una selva caótica, no fue un campo árido. Fue un huerto bien diseñado, donde todo tenía propósito y armonía. Allí fluía agua pura que regaba la tierra. Allí crecían árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y allí también estaban dos árboles muy especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta escena nos revela una verdad profunda sobre el corazón de Dios. Él no creó al ser humano para la escasez, el abandono o la lucha por sobrevivir.
Desde el inicio su deseo fue proveer, cuidar, acompañar. Dios es el primero en dar, el primero en sembrar, el primero en compartir. La vida humana fue pensada para desarrollarse en un contexto de bendición, equilibrio y presencia divina. Pero junto con la abundancia, Dios estableció un principio esencial: la libertad con responsabilidad. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se nos presenta el corazón del pacto entre Dios y el hombre. Obediencia nacida del amor. Dios no obligó, no programó, dio libertad y junto a ella un límite. Un solo árbol, una sola advertencia. Todo lo demás era para disfrutar, explorar, cultivar, compartir. Pero este límite no era una trampa, no era crueldad disfrazada. Era una señal de que el hombre tenía la capacidad de elegir y que su amor hacia Dios no podía ser automático, sino consciente. Obedecer a Dios no era una carga, era una expresión de confianza, de creer que el Creador sabía lo que era mejor, de aceptar que había conocimiento y decisiones que solo le pertenecen a Dios, de reconocer que vivir bajo su guía es la verdadera libertad. Sin ese límite, no habría verdadera relación. Sin la posibilidad de decir no, tampoco habría posibilidad de amar con el sí. Este momento en el Edén nos habla a nosotros también. Vivimos rodeados de bendiciones que muchas veces no valoramos. Tenemos acceso a la palabra, a la oración, a la gracia, a la comunidad, al alimento espiritual. Pero a menudo nuestros ojos se fijan en aquello que está prohibido, en lo que Dios ha señalado como peligroso, y en lugar de descansar en su sabiduría, nos sentimos tentados a cruzar el límite. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el deseo de independencia moral, el anhelo de decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, de tomar el control. El matrimonio no es un invento cultural ni una construcción social. Es una obra divina, establecida desde el Edén. Es el espacio donde se vive la unidad más profunda posible entre dos seres humanos. Unidad que no anula la individualidad, pero la potencia. Unidad que no es dependencia emocional, sino comunión espiritual. En este pasaje también se revela que Dios no solo nos crea, sino que nos complementa. El hombre no era autosuficiente. La mujer no fue creada para competir, sino para ser ayuda idónea. Y esta expresión no implica inferioridad, sino complementariedad. Idónea significa adecuada, correspondiente, hecha a la medida. Dios conoce nuestras necesidades más profundas, y su provisión no es genérica, sino personal. Esto nos habla también de nuestras relaciones hoy. ¿Estamos buscando cumplir el diseño de Dios en nuestras uniones? ¿Reflejan nuestras relaciones el respeto, la unidad y el amor del Edén? ¿Valoramos a la otra persona como un regalo de Dios o como un derecho propio? ¿Vivimos para edificar al otro o para que el otro nos complete? Génesis nos recuerda que el amor verdadero es un reflejo del carácter de Dios. No nace del ego, sino del servicio. No busca lo suyo, sino que se entrega. No exige, sino que protege. Y el texto concluye diciendo: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esta frase es mucho más profunda de lo que parece. Habla de una relación donde no había culpa, ni temor, ni máscaras. Una comunión pura, donde podían verse por completo sin esconder nada. Porque vivían en la luz, en la verdad, en la gracia. Ese es el ideal de Dios. Una humanidad que se relacione sin vergüenza, sin orgullo, sin heridas. Un matrimonio donde el alma esté tan desnuda como el cuerpo, y donde reine la paz, el respeto y la confianza. Haz silencio. Pregúntate: ¿he comprendido que fui creado para vivir en relación?
¿Valoro el diseño divino del amor y la unidad? ¿Estoy dispuesto a reflejar la imagen de Dios en mis relaciones más cercanas? Tal vez has vivido rupturas, traiciones, heridas emocionales. Pero Dios aún puede restaurar tu historia. Él sigue presentando personas, sigue formando vínculos, sigue sanando corazones rotos y uniendo lo que el pecado intentó destruir. Ora así: Señor, gracias por crearme como un ser relacional. Gracias por enseñarme que el amor es tu diseño, no una ilusión. Ayúdame a vivir en unidad con los que me rodean, a sanar mis heridas, a perdonar lo que me dolió y a amar con el mismo amor con que tú me amaste. Si estoy solo, llene mi corazón con tu presencia. Si estoy en pareja, que mi relación refleje tu gloria. Que yo sea instrumento de paz, de unidad, de comunión. En el nombre de Jesús, amén. En el jardín del Edén, donde reinaba la armonía, donde el hombre y la mujer vivían en perfecta comunión con Dios, apareció una voz distinta, una voz sutil, una voz que no gritaba, pero que sembraba preguntas, una voz que no atacaba de frente, pero que distorsionaba la verdad. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Así comienza el capítulo más oscuro de la historia humana. La serpiente, símbolo de astucia y engaño, no niega a Dios de inmediato, no niega su existencia, no desacredita su bondad de manera directa, simplemente distorsiona, cambia el enfoque, exagera el mandato, insinúa una limitación cruel donde en realidad había libertad con amor. Eva responde con una aclaración: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero algo ya ha cambiado. Ahora, en lugar de mirar todo lo que tienen, su atención está en lo único que no pueden tener. El corazón humano comienza a dudar de la bondad divina cuando deja de enfocarse en la provisión y se obsesiona con la prohibición. La serpiente da un paso más. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Este es el veneno del pecado, la sospecha de que Dios está ocultando algo, la idea de que la obediencia nos limita, la ilusión de que podemos ser dioses de nosotros mismos. El engaño no fue solo sobre el fruto, fue sobre la identidad, sobre la relación con Dios, sobre la verdad misma. Eva miró el árbol y vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Todo cambió en ese momento. La decisión no se basó en la verdad, sino en la apariencia. No en la voz de Dios, sino en el deseo. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El acto fue simple, pero su impacto fue eterno. No fue solo un bocado, fue una ruptura. Un quiebre en la relación con Dios. Una fractura en la unidad con el prójimo, y un despertar que no trajo luz, sino vergüenza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La inocencia se perdió. La transparencia se desvaneció. La confianza fue sustituida por el miedo. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por primera vez, el ser humano se cubre. Ya no hay libertad para estar desnudo sin vergüenza. Ya no hay comunión sin temor. Ahora hay culpa, hay inseguridad, hay ruptura. Y este patrón sigue repitiéndose hoy. Cada vez que dudamos de la bondad de Dios, cada vez que creemos que su palabra nos limita, en vez de protegernos, cada vez que decidimos definir por nosotros mismos lo que es bueno o malo, caemos en el mismo error. El pecado nunca comienza con acciones externas, sino con pensamientos distorsionados, con mentiras aceptadas, con deseos que se exaltan por encima de la voluntad divina. Y una vez que cruzamos el límite, sentimos vergüenza. Intentamos cubrirnos, hacemos delantales modernos, excusas, máscaras, apariencias, autosuficiencia, pero nada de eso restaura la comunión rota. Génesis 3, 1 al 7 nos revela que el pecado no solo es desobediencia,
es desconfianza. Es decirle a Dios con nuestras acciones, no creo que tu camino sea el mejor. Es declarar independencia de aquel que nos dio la vida. Haz silencio. Escucha tu interior. ¿En qué áreas de tu vida estás dudando de Dios? ¿Estás creyendo que hay algo mejor fuera de su voluntad? ¿Te has dejado seducir por palabras suaves que distorsionan la verdad? ¿Estás cubriendo con hojas algo que solo puede ser restaurado con gracia? La buena noticia es que aunque el pecado entró, Dios no se alejó. En los próximos versículos veremos que Él mismo busca, llama y pregunta y ofrece redención. Pero primero debemos reconocer dónde estamos. Hoy es un buen momento para examinar tu corazón, para ver si hay voces sutiles que te han apartado de la voz del Creador, para recordar que la verdadera sabiduría no está en conocer el mal, sino en permanecer en la comunión con Dios. Ora así: Padre bueno, hoy reconozco que muchas veces he dudado de ti, que he permitido que la voz del enemigo distorsione tu verdad. Perdóname por buscar fuera lo que solo tú puedes darme. Quita de mí la vergüenza, la culpa, la máscara. Ayúdame a transmitir a mis seres queridos el regalo de tu gracia y tu verdad. Guíame para compartir con los demás la unidad con la que tú me has amado. En nombre de Jesús, amén. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El pecado no solo rompe la obediencia, también rompe la comunión. Donde antes había libertad, ahora hay miedo. Donde antes había confianza, ahora hay evasión. Adán y Eva no se acercan a Dios para pedir perdón. Se esconden. Intentan ocultarse de aquel que lo ve todo. Pero Dios, en su infinita gracia, no se aleja. Él se acerca. Él busca. Él llama. ¿Quién estás? No porque no lo sepa, sino porque quiere provocar una respuesta. Dios no hace preguntas para informarse, sino para invitar a la reflexión, al reconocimiento, al arrepentimiento. El hombre responde: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí se revela la nueva realidad del ser humano caído. Miedo, vergüenza, huida. La desnudez que antes era libertad, ahora es motivo de ocultamiento. El corazón que antes se deleitaba en la presencia de Dios, ahora se estremece ante su voz. Y Dios vuelve a hablar. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pero el hombre, en lugar de confesar con humildad, culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y la mujer a su vez culpa a la serpiente. La serpiente me engañó, y yo comí. Así se instala en la historia humana el ciclo del pecado. Desobediencia, miedo, culpa, justificación. Pero Dios, aunque justo, no es vengativo. Él no destruye a Adán y a Eva. No borra su creación, sino que en medio... Y ayúdame a vivir cada día bajo tu voz, no bajo el engaño del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La escena parece cerrarse con dolor, pero también con una chispa de fe. Después de la caída, de la vergüenza, de la confrontación y del juicio, Adán nombra a su esposa no desde la condena, sino desde la promesa. Eva significa vida, y en ese nombre hay esperanza. Dios había anunciado que de su descendencia vendría uno que heriría la cabeza de la serpiente. Y Adán, en medio del caos, cree esa promesa. No la ve cumplida, aún, pero la confiesa al dar nombre. Confesar la vida en medio del dolor es un acto de fe. Creer en la esperanza cuando aún estás rodeado por las consecuencias del pecado es un signo de que la gracia ha comenzado a obrar en el corazón. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Este versículo es profundo. Cuando el ser humano pecó, cosió hojas para cubrir su vergüenza. Una cobertura frágil, insuficiente, temporal. Pero Dios no los dejó con esas hojas. Él mismo proveyó ropa adecuada, túnicas de piel. Aquí, por primera vez en la Escritura,
Una vida es sacrificada para cubrir la culpa humana. No se menciona directamente, pero es implícito. Para que haya piel, debe haber derramamiento de sangre. Dios mismo hace el sacrificio. Dios mismo provee la cobertura. Es un acto de gracia, una imagen profética de lo que haría más adelante cuando sacrificara a su propio Hijo para cubrir la vergüenza del pecado de toda la humanidad. La cruz está anticipada, aquí, en este gesto silencioso pero poderoso. Donde el hombre rompió la comunión, Dios responde cubriendo, proveyendo, restaurando. Dios no dejó a Adán y a Eva como enemigos, no los destruyó, no los dejó en su vergüenza, los vistió, los cubrió, los protegió. Y luego vino el acto más doloroso, pero también lleno de amor. Los expulsó del huerto. Y dijo el Señor Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. No fue castigo ciego, fue protección, porque si el hombre, en su estado caído, comía del árbol de la vida, viviría eternamente en separación de Dios. La expulsión fue necesaria para que el plan de redención siguiera su curso. No fue rechazo, fue prevención. No fue abandono, fue un acto de misericordia velada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El camino quedó cerrado, el acceso bloqueado, no por capricho divino, sino porque la santidad no puede convivir con la rebelión. El paraíso fue cerrado, pero no perdido para siempre. Dios comenzaba desde allí un plan para abrir un nuevo camino, no al Edén, sino a algo mejor, una comunión renovada por medio del sacrificio de Cristo. Haz silencio. Piensa, ¿cuántas veces intentaste cubrir tu vergüenza con hojas? ¿Has experimentado la gracia que no te expone, sino que te cubre? ¿Entiendes que incluso en las pérdidas, Dios está preservando algo mayor? El Edén fue cerrado, pero no destruido. El ser humano fue expulsado, pero no olvidado. La relación fue herida, pero no cancelada. Este relato nos muestra a un Dios que juzga, sí, pero que ama incluso cuando corrige, que no retira su amor aunque retire privilegios, que no anula su propósito aunque el camino deba cambiar. Tal vez tú también sientes que has perdido tu jardín, que algo hermoso fue cerrado, que la comunión plena ya no está, pero no es el fin. El Dios que cubrió a Adán y Eva es el mismo que te cubre hoy con gracia. El mismo que envió querubines para guardar el camino al árbol de la vida es el que más adelante abriría una nueva puerta por medio de Jesús, quien dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora sí, Señor, gracias porque no me dejas en mi vergüenza. Gracias por cubrirme con tu gracia. Hoy reconozco que muchas veces me alejé de tu voluntad y aún así tú me buscaste, me cubriste y me preservaste. Perdóname por mis intentos humanos de esconder lo que solo tú puedes sanar. Revísteme con tu amor, con tu justicia, con tu perdón. Aunque haya sido expulsado de algunos Edéns, confío en que tu plan sigue en marcha. Guíame en el camino de regreso a ti y hazme vivir bajo tu cobertura eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Después de la expulsión del Edén, comienza una nueva etapa para la humanidad. La vida ahora transcurre fuera del jardín, en una tierra marcada por el dolor, el trabajo y la consecuencia del pecado. Pero aún allí, Dios sigue presente, sigue atento, sigue dispuesto a encontrarse con el ser humano. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón por voluntad del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Caín fue el labrador de la tierra. Abel, pastor de ovejas. Ambos hermanos tienen oficios distintos, pero ambos presentan ofrendas al Señor. Uno trae del fruto de la tierra. El otro trae de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y entonces el texto dice algo clave. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí se plantea una de las preguntas más profundas de la fe. ¿Por qué Dios acepta una ofrenda y rechaza otra? ¿No eran ambos adoradores? ¿No estaban ambos dando algo? La clave no está solo en lo externo, sino en el corazón con el que se ofrece. Hebreos 11:4 nos da una pista. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel no solo trajo lo mejor, sino que lo trajo con fe, con devoción, con sinceridad. Su ofrenda era un reflejo de su alma. Caín, en cambio, ofreció sin entrega interior. Su corazón no estaba alineado con el Dios que adoraba. Dios no mira solo lo que damos, sino cómo lo damos y por qué lo damos. Esto irritó profundamente a Caín. Se ensañó su semblante. El veneno del rechazo comenzó a envenenarle el alma. Pero Dios, en su misericordia, lo confronta antes de que sea tarde. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí se revela una enseñanza vital. El pecado no actúa solo, espera una puerta abierta. Se presenta como una sombra que acecha, como un deseo que presiona, pero no obliga. El ser humano puede vencerlo si decide escuchar la voz de Dios. Caín tenía una oportunidad de arrepentirse, de corregir su actitud, pero decidió ignorar la advertencia. Y dijo Caín a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Y cuando estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato ocurre no por necesidad, ni por defensa, sino por celos, por enojo herido. El pecado no se quedó en el Edén, ahora ha tomado forma en la sangre derramada de un hermano. La relación más cercana, la hermandad, es el escenario donde el mal muestra su rostro más cruel. Y la señora dijo a Caín: «¿Dónde está Abel tu hermano?». Y él respondió: «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». Caín intenta escapar con indiferencia. No hay arrepentimiento, no hay duelo, solo evasión. Pero Dios responde con verdad: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado tiene voz. La injusticia tiene eco en el cielo. Lo que el ser humano calla, Dios lo escucha». Y entonces viene el juicio. «Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Caín será errante, sin hogar, sin reposo. Llevará en su vida el peso de su decisión. Pero incluso allí, la gracia aparece. Caín teme ser asesinado por otros. Y Dios, aún en su juicio, lo protege. Cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Y le puso una señal, no para condenarlo, sino para que viviera. Este relato nos enseña que el problema no es solo lo que damos a Dios, sino desde dónde lo damos. La adoración no es un acto externo, sino un reflejo del corazón. Y cuando el corazón se llena de orgullo, resentimiento o envidia, puede llevarnos a rechazar incluso a quienes están haciendo lo correcto. Haz silencio, examina tu interior. ¿Estás trayendo a Dios una adoración genuina o solo formas vacías? ¿Hay en tu corazón celos hacia quienes parecen más espirituales? ¿Estás escuchando la voz del pecado que acecha o la voz de Dios que corrige con amor? La historia de Caín y Abel sigue repitiéndose en muchas vidas, pero también sigue vigente la oportunidad de vencer al pecado cuando se presenta. Dios sigue advirtiendo, sigue llamando, sigue dando oportunidades para arrepentirse antes de que sea tarde. Ora así: «Señor, examina mi corazón y revela lo que hay en él. Quita de mí la envidia, el orgullo, la comparación. Ayúdame a adorarte con sinceridad, no para impresionar, sino para agradarte. Enséñame a vencer el pecado que toca mi puerta y a cuidar a mis hermanos con amor. Que mi adoración sea limpia, profunda, verdadera. Y si he fallado, dame la gracia de arrepentirme y volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén».
Después del asesinato de Abel, la historia de la humanidad continúa, pero ya no con la inocencia de un principio perfecto, sino con la marca del pecado sobre la frente y el alma. Caín, cargando la consecuencia de su pecado, sale de la presencia del Señor y se establece en la tierra de Nod, lejos de donde antes caminaba con Dios. Allí funda una ciudad, símbolo del deseo humano de crear permanencia sin la presencia de Dios. Y así, el primer linaje humano nace separado del Señor. Caín tiene un hijo llamado Enoc, y en su honor llama así a su ciudad. A través de su descendencia aparecen nombres, rostros y generaciones. Y con ellas, el pecado no solo continúa, se intensifica. Lamec, descendiente de Caín, representa el clímax de esa corrupción. Toma para sí 2 esposas, alterando el diseño original de Dios. Y luego, declara con orgullo haber matado a un hombre por haberlo herido. No con vergüenza, sino con arrogancia. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. El espíritu de violencia ya no se esconde, ahora se glorifica. La línea de Caín representa un camino sin Dios, una humanidad que progresa en cultura, arte y tecnología, pero que se aleja del Creador. En contraste, el capítulo 5 nos presenta otra genealogía. Una nueva línea nace tras la muerte de Abel y la caída de Caín. Adán y Eva tienen otro hijo y lo llaman Set, porque Dios, dice Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nace un hijo, y con él se inicia algo nuevo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este versículo marca un giro silencioso pero poderoso. Mientras una línea se entrega a la violencia y la independencia, otra comienza a buscar al Señor nuevamente. A pesar del pecado, la gracia sigue obrando. Dios mantiene viva una llama, una esperanza, una descendencia fiel. La historia de la humanidad se parte en 2 caminos, uno que se aleja de Dios y se hunde en la corrupción, y otro que regresa a Él y busca restaurar la comunión. El capítulo 5 continúa con una serie de generaciones, desde Adán hasta Noé, cada una con la misma fórmula. Nace, tiene hijos, vive cierto tiempo y muere. Una y otra vez se repite, y murió. Este es el eco de la caída. El pecado trajo muerte, y la muerte se convirtió en parte de la existencia humana. Cada nombre, cada historia, termina con ese desenlace inevitable. Pero en medio de ese ciclo, aparece Enoc, un hombre diferente. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. No dice que murió, no dice que simplemente dejó descendencia, dice que caminó con Dios. Y eso marca toda la diferencia. En un mundo donde todos caminan según sus propios caminos, Enoc decide caminar con el Señor, y Dios lo toma consigo. La vida de Enoc es un recordatorio de que la comunión aún es posible. Aunque el Edén esté cerrado, aunque el pecado se ha multiplicado, aún hay hombres y mujeres que buscan al Dios viviente. Y cuando lo hacen, Dios responde, no con religión muerta, sino con una relación viva. Finalmente, el capítulo 5 termina con Noé, un hombre que también encontrará gracia ante los ojos del Señor. Pero antes de llegar a él, Génesis nos prepara. La maldad se ha extendido. El linaje de Caín ha formado ciudades, armas, estructuras humanas. Pero también se ha levantado otro linaje, uno que invoca el nombre del Señor, que camina con él día a día y que sabe que la esperanza no está en lo que se construye en la tierra, sino en la comunión con el cielo. Haz silencio. Pregúntate, ¿a qué linaje te pareces más? ¿Estás construyendo una vida donde Dios está ausente, aunque avances en lo externo? ¿O estás invocando su nombre, caminando con él día a día, aunque el mundo se aleje? La humanidad tiene la libertad de elegir su camino, pero cada camino tiene un destino. Uno conduce a la violencia, al orgullo y a la muerte. El otro conduce a la comunión, a la gracia y a la vida.
Hoy puedes decidir qué tipo de historia quieres escribir. No importa lo que heredaste, importa lo que eliges hoy. Ora así: Señor, gracias porque aun cuando el pecado se multiplica, tú mantienes viva una esperanza. Hoy elijo caminar contigo, no seguir el ruido del mundo, sino invocar tu nombre en medio de la confusión. Líbrame del camino de Caín, del orgullo y de la autosuficiencia, y hazme parte de la descendencia que te busca de corazón. Enséñame a caminar como Enoc, a vivir en comunión contigo cada día y a hacer luz en medio de un mundo en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Desde las primeras líneas del Génesis, hemos recorrido un camino que comienza con luz y belleza, pero que rápidamente se oscurece por la rebelión y la desobediencia. Vimos a Dios crear todo con orden, intención y amor. Vimos al ser humano nacer del polvo pero con el aliento divino. Y también vimos la caída, la ruptura, la vergüenza y la expansión del pecado por generaciones. Sin embargo, lo que también hemos visto en cada página, en cada relato, es la constante fidelidad de Dios. Él no abandona su creación, no se rinde ante la rebelión humana, no borra al hombre con ira, sino que lo busca con ternura, lo confronta con justicia y lo cubre con gracia. La historia de Génesis no es solo el relato de cómo empezó el mundo, sino el espejo donde comprendemos quiénes somos, qué hicimos y hacia dónde podemos volver. Dios creó al ser humano a su imagen, nos diseñó para la comunión, para la confianza, para el amor, pero al darnos libertad, también abrió la posibilidad de que elijamos mal. Y lo hicimos. La serpiente habló, la duda entró, el pecado se instaló, y desde entonces la humanidad ha vivido intentando reparar lo que solo Dios puede restaurar. Adán y Eva se escondieron, Caín mató, Lamec se glorió en su violencia, la tierra se contaminó, y sin embargo, siempre hubo un remanente, un Abel que ofrecía lo mejor, un Set que representaba una nueva esperanza, un Enoc que caminó con Dios, un Noé que hallará gracia en medio de la corrupción. El mensaje del Génesis es claro. Aunque el mundo esté caído, aunque la oscuridad se extienda, Dios siempre reserva una semilla de redención. La historia de la humanidad no termina en la expulsión del Edén, ni en la tumba de Abel, ni en la maldición de Caín. La historia sigue, y en el corazón de esa historia está la gracia que busca restaurarlo todo. ¿Qué hemos aprendido en este viaje por los primeros capítulos de la Biblia? Aprendimos que Dios es creador y cuidador, que su diseño no es caprichoso, sino perfecto, que cada cosa tiene su lugar, su tiempo, su intención. Aprendimos que la verdadera libertad está en obedecer al Creador, no en definir el bien y el mal por cuenta propia. Aprendimos que el pecado comienza con una voz sutil, con una mentira disfrazada de lógica, y que sus consecuencias son profundas y duraderas. Aprendimos que la vergüenza nos aleja, pero la voz de Dios nos llama de vuelta. Aprendimos que Dios no se limita a castigar, sino que provee cobertura, esperanza, promesa. Aprendimos que la adoración no es solo una ofrenda externa, sino la expresión sincera de un corazón rendido. Aprendimos que la maldad puede multiplicarse, pero también puede hacerlo la fe, y que invocar el nombre del Señor en medio del caos es el primer paso para redimir la historia. Hoy, tú y yo estamos invitados a responder. No como Caín, que huyó con arrogancia, no como Lamec, que se glorió en su violencia, sino como Enoc, que caminó con Dios, como Set, que inició una generación de adoradores, como aquellos que, aunque heridos, decidieron volver a la voz que llama, ¿dónde estás? El Génesis nos deja sin excusas, nos revela la raíz del mal, pero también la profundidad de la gracia. El Edén fue cerrado, pero la cruz lo volvió a abrir. La espada de fuego que guardaba el camino al árbol de la vida fue reemplazada por el madero donde Cristo nos dio acceso de nuevo. Hoy, ese acceso está abierto. La pregunta ya no es si puedes volver a Dios. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto a abandonar tus hojas de higuera? ¿Estás listo para que Dios te vista con su justicia?
¿Estás preparado para caminar con Él día tras día en un mundo que va en dirección contraria? Haz silencio. Cierra los ojos. Permite que esta historia no solo te informe, sino que te transforme. Ora así. Señor, gracias por revelarme quién eres y quién soy. Gracias por mostrarme la belleza de tu diseño y también la gravedad de mi pecado. Hoy no quiero esconderme más. No quiero vivir separado de tu presencia. Te entrego mi vergüenza, mis caídas, mis intentos de cubrirme por mí mismo. Vísteme tú con tu gracia. Límpiame con tu perdón. Hazme parte del linaje que invoca tu nombre. Como Enoc, quiero caminar contigo. Como Noé, quiero hallar gracia ante tus ojos. Y como Cristo, quiero vivir para agradarte en todo. Hoy vuelvo a ti, mi Creador, mi Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que no la guardes solo para ti. Comparte este estudio con alguien más. Suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte del Génesis habló más fuerte a tu vida? Recuerda, Dios no ha terminado contigo. Tu historia apenas comienza. Cuando decides volver al principio. Volver a Dios.